qué gusto saludarles en esta mañana, iglesia. Martes 23 de mayo y vamos a reflexionar un poco sobre nuestro tiempo con Dios bajo el título Respuesta de oración. Y nuestra cita bíblica se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 21 del 1 al 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas les respondieron: No tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 hombres de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo lo haré. Al principio a David no le pareció que la hambruna tuviera un significado especial o que tuviera alguna relación con el pecado. Pero al extenderse hasta 3 años, se convenció de que debía tener una causa especial y consultó a Dios. Y la respuesta de Dios fue: es por causa de la matanza que llevó a cabo Saúl contra los Gabaonitas. Y este pueblo de los Gabaonitas fue un pueblo que hizo un convenio, una alianza con Josué en ese tiempo de Josué y los príncipes de Israel de ese tiempo para poder preservar su vida, y ellos decidieron servirle al pueblo de Israel por siempre. Pero ¿por qué estos hombres deberían ser castigados por el pecado de Saúl, por el pecado de su padre? Y tal vez la transacción nos parece un poco difícil o injusta, pero para la gente de aquella época no era así. En el Antiguo Testamento, los hijos no solo eran castigados a menudo debido a la conexión con sus padres, sino que se les consideraba judicialmente uno con ellos y por tanto estaban sujetos a compartir su castigo. Las familias eran una especie de unidad moral y el padre era el agente responsable. Y uno de estos ejemplos los vemos en Acán. En el tiempo de Josué, que fue a la guerra contra Ai, la instrucción para todo el ejército fue: no tomen nada del anatema. Dios ha dicho: todo lo destruirán, no tomarán nada del anatema. Pero Israel fue vencido porque Acán pecó y tomó un lingote de oro y un manto babilónico y lo escondió en su tienda. Y cuando esto sucede, Josué lo llama, ¿verdad? Y confronta su pecado, pero aquí lo triste es que toda su familia compartió el castigo. Y esto, por extraño que nos parezca, no era extraño para esa época, ni tampoco para la época de David. Al contrario, se pensaría que David mostró considerable misericordia al no exigir la muerte de toda la descendencia, de toda la casa de Saúl, sino que él se limitó a la demanda de los Gabaonitas: 7 varones. Por otro lado, Dios corrige esta práctica, esta actitud que se tenía antiguamente. Y él habla a través del profeta Ezequiel. En Ezequiel 18 dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice:
Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el versículo 20 es muy claro, muy específico, y dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. Y este es un motivo maravilloso para alegrarnos. Los padres no tenemos que cargar por los pecados de nuestros hijos, y nuestros hijos no tienen que pagar por los pecados nuestros, los pecados de sus padres. Esto es una bendición maravillosa. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. El alma que peca, esa morirá. El versículo 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, las cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, melolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que lo habían hurtado de la plaza de Betsam, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, y el sepulcro de Sid su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Te alabo y te bendigo, Padre, en esta hermosa mañana, porque tú has guardado la promesa hecha a los gabaonitas. Tus castigos son siempre justos y tu misericordia es infinita, Señor. Ayúdanos a entender que tus juicios no serían tan largos ni tan severos si los tuviéramos en cuenta en su etapa temprana y aceptáramos las circunstancias, las situaciones difíciles como un mensaje que procede de ti. Ageo nos dice, considera tus caminos. Y eso es lo que queremos considerar, Señor, en esta mañana. Nuestra manera de actuar y de proceder ante los demás. Respetar los convenios, las alianzas, los pactos que hacemos, y que nuestra nación también sepa respetar los pactos, los convenios que hace con otras naciones. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias porque tu enseñanza es perfecta, porque tu enseñanza es maravillosa, trae paz en la convivencia, nos enseña a vivir en paz con las demás personas, con las demás naciones. Muchas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.